Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, mis niñas, vamos a esperar un minutico. Bueno, esperemos un minutico que ingresen los demás porque son 20. Solamente habemos, bueno, hay 8. Y después cuando comparto pantalla, no veo si me están solicitando el ingreso. Entonces vamos a esperar un minutito. Yuli, ¿está solita en la oficina? Con mi esposo y con una hija. Bueno, mis niñas, vamos a iniciar. Aquí tengo a Yuli, tengo a Viviana, tengo a Ana, tengo a Nati. Nati, está calladita, Nati. Silvana también entró calladita, Geraldine, Laura, Laura Ruiz, Juliana Álvarez. Bueno. Este módulo se llama Psicología del Desarrollo y Factores Humanos. Los ejes temáticos que vamos a trabajar en esta asignatura son origen de la psicología del desarrollo, teorías de la personalidad, vamos a hablar de los conceptos, historia, objetivos, bueno, teoría de la personalidad con los representantes de la psicología que son como fundamentos teóricos, las características, vamos a hablar de qué es temperamento, qué es carácter, tipo de personalidad y trastornos de personalidad. En este módulo también nos vamos a detener a leernos 2 libros. Uno que se llama La Metamorfosis, que se lo tienen que ir leyendo desde ya, que lo voy a evaluar entre 15 días, 8 días. El primer capítulo, el libro de la Metamorfosis. Y el otro libro, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. ¿Me puede repetir el nombre del segundo libro, señor, por favor? Caballero de la Armadura Oxidada. Ya se la escribo. Armadura. Señor, y el nombre del primero que no lo escuché. Armadura. Y la primero se llama Metamorfosis. Son libros que ustedes pueden conseguir en internet, ¿oye? Sí, son pequeños, ya los he visto. No son muy largos. No son largos, son pequeños, fácil de leerlo y el significado de esos libros, el trasfondo psicológico es bastante amplio. Entonces, como este módulo vamos a trabajar todo lo relacionado con la personalidad, entonces eso hace referencia a esos libros. Bueno, mis amores.
Seguimos. Vamos a mirar quiénes aún no están en la plataforma. Alexandra ya me confirmó. Alice me confirmó. Claudia Jiménez, la agregué, pero no me ha confirmado la invitación. Ena ya me confirmó. Laura Méndez me confirmó. Lina me confirmó. Linda me confirmó. Lucía Gamarra, no me has confirmado, Lucía. Bienvenida. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. No me has confirmado la invitación a la plataforma. Nati ya me confirmó. Charo ya me confirmó. Silvana, Viviana, Geraldine y Julie Álvarez me confirmaron. Julie Álvarez, me falta. Falto yo. Faltas tú. Envíame tu correo enseguida para agregar. Se lo vuelvo a enviar. En psicometría sí estás, Julie. Sí. ¿Quién más no está? ¿Quién más no está, Missy? Yo, señor. Mándame enseguida el correo, me hace el favor. Ya te envié la invitación, mi vida. Listo, ya se lo envié. Ya va. Bueno, vamos a mirar. Laura. ¿Quién más? Laura, confirma la invitación, Laura. Espero que me llegue y le digo. Ya te debió de llegar. Me imagino que te debió de llegar. Bueno, vamos a iniciar. Mis amores, ¿qué piensan ustedes o qué concepto tienen ustedes de psicología de la personalidad? ¿Qué significa? ¿Qué es psicología de la personalidad? Señor, yo estuve investigando y el concepto que encontré fue que estudia el carácter, el comportamiento de las personas, se ocupa al mismo tiempo el desarrollo de cada individuo y detectar si existe algún tipo de problema en el carácter, en la personalidad. Muy bien, Olga. Muy bien. Excelente. ¿Quién más investigó? Señor, pues yo estoy investigando y es pues lo mismo que dijo la compañera, busca el estudio de la personalidad valga la redundancia de las personas, el comportamiento de las personas, a veces también, o sea, más que todo el carácter y la personalidad de las personas. Es de lo que se encarga la psicología de la personalidad. Sí, la psicología, el mismo nombre lo dice. Psicología de la personalidad es la que se encarga de estudiar todos los componentes relacionados con la personalidad, con el carácter, con el temperamento de las personas como tal. La psicología de la personalidad
también es una rama de la psicología que estudia todo lo relacionado con el comportamiento, lo que nos define a nosotros nuestra personalidad. Es la que se centra en analizar cuál es nuestro carácter, cuál es nuestro temperamento, es lo que realmente define mi personalidad como tal. También la psicología de la personalidad se centra en los procesos psicológicos que existen en la persona. Identificar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que te caracteriza como tal. Por eso, la psicología de la personalidad, miren qué significa. Psicología proviene del griego psiqui, alma, logo, tratado, mente. Esa es psicología. Y la psicología es el estudio de la conducta del ser humano, del desarrollo del ser humano que piensa, siente y se adapta al medio. Por eso es que la psicología de la personalidad va encargada o va direccionada a entender, a comprender el comportamiento del ser humano, pero visto de las características de la personalidad que cada uno de ellos posee. Entonces, organizando el concepto, espérense un momentico que me está escribiendo un estudiante de aquí. Imagínate. Laura Naranjo no está aquí. Espérense un momentico. Bueno. Bueno, para los que no se han podido unir, les envié de nuevo el link. Entonces, cuando hablamos de la psicología, ya nosotros sabemos que proviene del griego psiqui, mente, logo, tratado, que estudia todas las conductas y los procesos mentales del ser humano. Cómo el ser humano siente, piensa, aprende y cómo se adapta al mundo. Hablamos que la psicología recoge hechos que van relacionados a explicar el comportamiento del ser humano. Entonces, cuando hablamos de la psicología de la personalidad, es la rama de la psicología que estudia todo lo relacionado con la personalidad del individuo como tal, cómo esa persona siente, piensa y se desarrolla. ¿De dónde viene la palabra personalidad? Más que todo, esta palabra tiene su origen que significa máscara. Se decía antes que toda persona tenemos una máscara, que nosotros los seres humanos en sí no reflejamos nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera esencia, que siempre nos ocultamos ante ciertas características que de pronto pueden disfrazar la esencia o mi personalidad como tal. Esto viene más que todo de las obras de teatro, cuando se comenzaban a poner máscaras en los teatros para imitar a algún personaje. Se comenzó a hablar de las personalidades que se le delegan a diferentes actores. Por lo menos, Julie se coloca una máscara de pronto de payaso, entonces ella va a representar ese payaso. Así sucesivamente en el teatro, en la parte teatral. Así sucesivamente comenzaron a encaminar o comenzaron a relacionar que la personalidad también va muy ligado a lo que es la máscara. Por eso que se dice que tiene su significado o tiene su origen, personalidad sinónimo de máscara. Cuando la persona en realidad oculta su verdadera personalidad y representa un aspecto físico o rasgo de la personalidad que define la conducta y los sentimientos. Los psicólogos de una época decían que las personas no demostraban su verdadera esencia,
no demostraban su verdadera personalidad y que de acuerdo a las situaciones, a las circunstancias, a los lugares, así se comportaban las personas. O sea, que adoptaban comportamientos dependiendo la situación en la cual estaba atravesando esa persona. Por eso se dice que optaban diferentes personalidades, diferentes maneras de actuar. La psicología de la personalidad aparece como una disciplina científica de las ciencias sociales de los años 30, más que todo es una rama, una disciplina de los años 30 que tiene como fondo o como misión, como origen, mirar cuáles son las características esenciales de las personas, cuáles son los problemas, las motivaciones humanas, los impulsos internos, las dinámicas, la parte de la observación que define esa persona como tal. Entonces, en la década de 1930 y en el 1940, aparece este psicólogo que se llama Alfred, que él habló de la personalidad, que nos define a cada uno de los individuos. Chicas, ¿va quedando claro o hay alguna duda, interrogante? Todo claro, señor. Julie, Sharon. Todavía no, o sea, estoy cogiéndole el hilo más o menos así. O sea, el tema ya, o sea, lo que es la personalidad ya, pero... Bueno, miren, No sé. vamos a explicarlo más pausado. Cuando hablamos de psicología de la personalidad, va relacionada, vamos a desconectar o vamos a desintegrar esos dos palabras. La psicología, ustedes saben que proviene del logo alma, es alma, psiquis, tratado. La psicología fue la ciencia que estudia todo lo relacionado con la estructura, con todo lo que tiene que ver con la parte psíquica y emocional del ser humano, cómo la persona se comporta, cómo la persona siente y cómo la persona aprende y cómo se adapta al entorno. Esa es la psicología. Comenzamos a hablar todo de lo relacionado con la psique, mente, que se adapta en el entorno, la manera como siente, piensa y aprende. Cuando hablamos de la psicología de la personalidad o de la personalidad como tal, se define la personalidad como una rama de la psicología que estudia la personalidad de diferencia entre las personas. ¿De qué se diferencia una persona de la otra? Yo me diferencio de Julie por la personalidad. Julie tiene una personalidad muy diferente a la mía. Es decir, ella no puede pasar la misma situación, pero ella responde a una situación diferente como yo respondo dependiendo mi personalidad. Antes hablaba que la personalidad era como una especie de máscara que tú te ponías y te quitabas de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a los momentos y de acuerdo a los espacios. Lo que quiere decir es que si tú estás en familia, te pones una máscara, un ejemplo, de pronto de seriedad, de pronto la persona que vende de pronto una imagen de rectitud en la familia. Pero cuando vas a ser grupo de amigas, ya tienes una personalidad diferente, de recocha, de hablar, de hacer cosas diferentes a lo que haces en tu familia. Entonces lo que decían era que dependiendo los momentos, dependiendo los espacios, dependiendo las personas, cada uno se pone una máscara que define su actuar, su conducta, su pensamiento y su sentimiento. Y si nosotros analizamos de cierto esa expresión, no está muy desvinculado de la realidad, porque nosotros, dependiendo la situación, nosotros nos comportamos. En el campo laboral tenemos una manera de comportarnos diferente a de pronto cuando voy con mis amigos a tomarme una cerveza. Son dos espacios diferentes y me comporto de manera diferente. Entonces, lo que decía esto
cuando comenzaron a hablar de las personalidades, es que esa palabra persona significa máscara, que se relaciona con la parte del teatro que tiene su gran descripción en los personajes. Dependiendo al personaje que voy a interpretar, así me pongo una máscara. Entonces, eso lo hicieron en relación a nuestro comportamiento como tal. Yo pienso que lo de la máscara es como muy drástico, pero fue la definición que le dieron a personalidad en ese momento. Entonces, lo que quiere decir esto, que la personalidad, ¿qué significa personalidad? ¿Qué significa personalidad? Aparte de máscaras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Viene de qué? Viene de personas, ¿no es cierto? ¿Qué es personalidad? La forma de actuar, de comportarse. Es correcto. Personalidad es la forma de actuar, de comportarse y son rasgos, cualidades que nos definen a las personas y nos diferencian de una de otra. Por eso que las personalidades no son iguales. Puedes tener hermanos gemelos, pero si tú tienes una personalidad muy diferente a tu hermano, porque la personalidad es el conjunto de rasgos y cualidades que me define, que me hace ser único, que me hace ser especial y que me diferencia de las demás personas. Entonces, teniendo claro el concepto de personalidad y de psicología, entonces podemos decir que la psicología de la personalidad o la personalidad, miren lo que es del concepto de personalidad, hay conjunto de características físicas, genéticas, sociales que reúne individuos y que me hace único al resto, único. Eso es personalidad, son las características que me hacen única. ¿Y qué es lo que me hace único? Hay dos componentes esenciales, el temperamento y el carácter. Es lo que a mí me define. Mi temperamento, ¿qué es el temperamento? Es lo que yo heredo. Es lo que yo heredo, es la parte genética, lo que heredo de mi papá, de mi familia, lo que es transmitido a través de la parte genética. Y el carácter es lo que voy moldeando, lo que voy aprendiendo en mi interactuar, en mi día a día. Por eso que nosotros a veces decimos, ¿por qué yo me comporto como mi papá? Porque tengo que tener rasgos de mi papá, porque tú heredas el temperamento y el temperamento define tu personalidad y el carácter lo vas forjando o lo vas fortaleciendo o lo vas construyendo en tu diario vivir. Uno es de tipo genético, uno es de origen genético y el otro es de tipo social. ¿Sí va quedando claro? Sí, ahora sí. Bueno, para mí. Vamos a ver si está quedando claro. Sí, señor. Bueno, vamos a mirar. Nati, te voy a hacer una pregunta. Esta Nati se me fue. Nati estaba en clase. ¿Qué le pasó a Nati, Laura? Ella estaba diciendo que estaba lloviendo muy fuerte y estaban haciendo truenos y relámpagos y no escuchaba nada y por eso se iba a excusar. Ella lo dijo en los mensajes. Ah, lo dije en los mensajes. Sí, acá está serenando. Sí, señorita. Bueno. Laura, realízame un ejemplo o elabórame un ejemplo sobre personalidad. Laura. Vamos a ver si quedó claro, porque miren que este tema no es tan fácil de pronto de asimilarlo, tiene muchos conceptos. Yo quiero que todos les quede claro. Bueno, voy a retomarme un poquito, voy otra vez a iniciar.
Cuando hablamos de psicología de la personalidad, mis hijas, hablamos de aquella rama de la psicología que estudia todo lo relacionado con la personalidad, con la esencia del ser humano, del individuo. Nosotros ya tenemos claro qué es psicología. Ahora tenemos que tener claro qué es personalidad. La personalidad es el conjunto de cualidades que me define, que me hace un ser único, que antes le daban un significado como una persona que tenía diferentes... ¿No se escucha? O sea, se escuchaba como entrecortado. Yo No sé sí si la es la mía, escucho, la señor. conexión mía o la suya. Profe, yo le podría decir que incluso pueden existir personalidades positivas y personalidades negativas. Claro. Sí, Por, señorita. por ejemplo, una de personalidades positivas es cuando de pronto uno es creativo, uno es organizada. Las personalidades negativas puede ser cuando uno es inseguro, cuando es terco, cuando tiene orgullo. Eso que me acabas de mencionar son los tipos de personalidades. Sí, cada quien opta diferentes tipos de personalidades. Muy bien, linda. Ya más adelante vamos a hablar sobre eso, pero esa es la personalidad. La personalidad son las características que se optan ante ciertas situaciones. Por lo menos, la personalidad es ese conjunto de rasgos y cualidades que me define a mí como persona, que me define y que me hace única, irrepetible y me diferencia de los demás. Cada uno de ustedes tiene una personalidad que los hace únicos. Vuelvo y les repito, pueden ser gemelos, pueden ser, sí, gemelos, idénticos, medio idénticos, bueno, no sé, lo que hacen en la misma placenta y todo eso, pero cada uno tiene una personalidad diferente. ¿Por qué? Porque son rasgos que son únicos, propios de uno, y que esos rasgos y esas características están definidas por el temperamento y el carácter. O sea, la personalidad está compuesta por dos elementos esenciales, el temperamento y el carácter. El temperamento es lo que yo heredo, nunca se les olvide, no pueden cometer el error. No es que el temperamento fue, yo tengo ese temperamento porque por lo que me pasó. No, por lo que te pasó no es un temperamento, que la experiencia positiva o negativa por la cual tú viviste, eso no define tu temperamento, eso define es tu carácter, porque el carácter se forma o se forja de acuerdo al tipo social, a la interacción social. Lo que tú heredas es que el temperamento es lo que tú heredas a través de los cromosomas y la parte genética. Por eso tenemos que tener claro que son dos aspectos totalmente diferentes. También tenemos que tener presente que la personalidad, como ya lo dijimos, es ese conjunto de rasgos de cualidades que me definen, que configuran a una persona de la otra. También tiene, como le estaba diciendo, características físicas, genéticas y sociales que reúnen al individuo, que lo diferencia del resto. También tenemos que tener presente que la personalidad va muy de la mano de los sentimientos, de las emociones, del comportamiento, de la manera de pensar, de la manera de actuar, los hábitos, los estilos de crianza y todos los componentes que me forman, hace parte de la personalidad. Entonces, la personalidad, vuelvo y les repito, está formada por el carácter, es el carácter que es ¿qué? ¿Qué es el Que carácter? construyen el diario vivir. Correcto, lo que construimos. Y el temperamento
Lo que uno Lo hereda. que se hereda, lo que es Bueno, herencia, sen. bueno, perfecto. Entonces, el carácter se da a través del aprendizaje, a través de las figuras dominantes. Los estilos de crianza juegan un papel importantísimo en lo que tiene que ver con el carácter. Ustedes saben que los estilos de crianza, los patrones de crianza son varios. Está el padre permisivo, está el padre autoritario, está el padre dominante. Aquel padre permisivo, como su nombre lo dice, es el que permite todo a sus hijos. No ejerce límite, no ejerce control, no hay reglas en el hogar. Entonces, ¿qué pasa con ese carácter de ese niño? ¿Qué pasa con ese niño cuando es adolescente? Va a ser persona que no va a cumplir las reglas de la sociedad, va a tener conductas desafiantes, le va a gustar de pronto, no va a respetar los límites, porque como no lo enseñaron a cumplir reglas, a él se le va a hacer difícil cumplirlas también cuando le toque hacerlo. Profe, yo una vez escuché en un video, o leí, no estoy muy segura, cuando hablaba de carácter. Entonces, el señor decía que las personas que son de carácter, que hablaba de carácter, decía, no, que esa persona es de carácter fuerte, pero que uno piensa que de pronto carácter fuerte es aquella persona grosera, aquella persona que responde mal, y carácter fuerte es la capacidad que tiene uno para dominarlo. Cuando uno tiene un carácter fuerte, es la capacidad que tiene cada persona para dominar ese carácter, y que las personas que responden así, de mala gana, con grosería, ese es un carácter débil. Sí, lo que pasa es que que él se refería al carácter fuerte cuando tú eres capaz de controlar tus emociones y tener un autocontrol. Por lo menos cuando tú eres capaz de decir no ante ciertas situaciones que sabes que te van a ocasionar daño en tu vida, quiere decir que tienes un carácter fuerte al momento de tomar las decisiones. No, el carácter fuerte es agresivo, que es aquella persona que grita, no es que tienes, ya eso viene siendo rango de comportamiento agresivo, pero el carácter fuerte va ligado a eso, a la fuerza de voluntad que tú tienes para tomar ciertas decisiones en tu vida. O señor, o cuando una persona así fallece y de repente el familiar no bota ni una lágrima, entonces dicen, mira, esa señora tiene carácter fuerte, porque no botó ni una lágrima. Porque no expresa sentimiento. Exacto. Bueno, es que esa palabra, como decía Linda, se interpreta de diferentes maneras y hay personas que le dan un abordaje diferente. Esa persona que tú dices de que no llora y todo eso, que reprime sentimientos, pero el carácter de ella de pronto también no puede ser el carácter, también el temperamento de ella es un temperamento que no le hace que sea expresiva. Entonces, el carácter, para mí también yo me voy al lado de lo que decía Linda, el carácter fuerte cuando tú eres capaz de tener un autocontrol y un dominio en tus emociones. Entonces, el carácter, como les venía diciendo, los estilos de crianza son importantísimos. Por eso es que el carácter se va formando en la infancia. Ustedes como padres o como cuidadores o como cuando estemos trabajando con niños, si nosotros queremos que nuestros niños tengan una personalidad bien establecida, tenemos que comenzar a forjar su carácter en la infancia. ¿Cómo así? Los tipos de crianza nos ayudan mucho. Aquellos padres permisivos que todo le acceden, que todo se lo dan a sus hijos, porque de pronto no quieren que ellos experimenten supuestamente dolor, que no ponen reglas, que no ponen límites, son niños que más adelante no van a medir las consecuencias de sus actos. Entonces, como no tuvieron control, como no tuvieron límites, como no aprendieron a cumplir las reglas, cuando estén grandes se les va a ser difícil cumplirlas. Entonces, estamos hablando de una persona que más adelante va a tener un carácter de pronto agresivo, va a tener un carácter de pronto desafiante, en fin, un sinnúmero de características que son propias de los estilos de crianza. Cuando hablamos del estilo de crianza autoritario,
son aquellos padres que ejercen el control, son aquellos padres que no dialogan con sus hijos, sino que imponen las reglas, imponen las normas, son aquellos padres que por lo menos todo no lo hacen a través del diálogo, sino que ellos son los que la autoridad en la dinámica familiar. ¿Qué pasa con esos niños cuando son adolescentes? Pueden optar dos características. Pueden ser niños sumisos, débiles emocionalmente, o pueden ser niños que tengan conductas desafiantes. Entonces, todo por el estilo de crianza autoritario. Está el estilo de crianza democrático, que son aquellos padres que dialogan con sus hijos, son aquellos padres que establecen reglas, que establecen límites, pero concertadas, dialogadas, donde buscan un punto y un encuentro en común. Son aquellos padres que siempre utilizan el diálogo. ¿Qué pasa con esos niños? Lo que decía Linda, tienen un carácter fuerte donde son capaces de aprender a decir no cuando alguna situación difícil se le presente en la vida. Ese es el carácter, porque el carácter lo forjamos. El carácter no es hereditario. Esa es una gran ventaja. Por eso es que uno tiene que comenzar el carácter a moldearlo. No que yo voy por el psicólogo porque resulta que tengo un temperamento fuerte. El psicólogo no te va a cambiar ese temperamento fuerte que tienes o ese temperamento que tú tienes de forma imponente. Tú puedes, hay una carga genética, pero tú puedes mejorar o moldear cierta situación. Pero de que se te quita el carácter fuerte, el temperamento fuerte o el temperamento desafiante que tienes porque fuiste donde el psicólogo, mentira, porque hay una carga genética. Lo que te puede enseñar el psicólogo es a manejar ciertas situaciones de tu temperamento que le pueden hacer daño a las demás personas. Entonces tenemos que tener claro que donde nosotros trabajamos es en el carácter, a moldearlo, el carácter a modificar ciertos accionar que de cierta manera afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, el carácter es un comportamiento aprendido, influenciado por el medio. Y el temperamento es la base biológica. Entonces, ahí ya no tenemos más nada que hacer. El temperamento tiene una influencia en el comportamiento, claro que sí. El temperamento es responsable de tus acciones, de tus reacciones, de tus emociones. La mayoría de las personas no son conscientes de su temperamento, ¿cierto? No son conscientes de su temperamento. Muchas veces tienen un temperamento tan fuerte que a veces se les dificulta autocontrolarlo, no son conscientes, nos dicen que ellos no hicieron eso, que no está pasando, que ya no tienen ese temperamento así. ¿Por qué? Porque nos lo hacen situaciones o hacen actos que en la cual no